En este día y esta mañana es que a través del mensaje y de lo que voy a compartir podamos realmente cada uno de nosotros mejorar nuestra relación con Dios. Todos tenemos relaciones en la vida, relaciones que son sanas y que nos ayudan a crecer. Nuestra relación con nuestros padres cuando hemos nacido, dependemos totalmente de ellos para poder sobrevivir. Al ir creciendo vamos formando diferentes tipos de relaciones y en cada una de ellas vamos obteniendo cosas que nos hacen crecer. Y hay un dicho muy común en español y dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Ese es un dicho tan común, pero esa es la verdad. Con quién uno se relaciona es cómo uno influye en la vida de uno. Y depende qué tanto uno se junta y qué tanta influencia esa persona tiene o qué tanta influencia nosotros tenemos con otras personas. Esta mañana alguien me dijo esta frase. Tuve que terminar una relación laboral con una persona porque dije, como vamos, es más fácil que tú me lleves al infierno que yo te lleve al cielo. Porque tu corazón, tu actitud, es donde uno tiene que entender que hay relaciones que uno tiene que llegar el momento de cortarlas. Y hay otras relaciones que uno necesita fortalecerlas en la vida. Y diferentes periodos en la vida de uno van afectando de diferente forma. De niños, como dije, dependemos tanto de nuestros padres. Pero llega el tiempo que vamos saliendo de eso y ya soltamos el nido y empezamos a volar y se nos olvidaron aquellos aguiluchos que se quedaron en casa. Pero al rato de estar vuela, llega el momento que usted empieza a notar que sus plumas también están cayéndose. Y es el momento cuando uno empieza a recordar otra vez el nido donde uno nació. Se recuerda de su tierra, de su pueblo, de tantas cosas. Y hay cosas que traen recuerdos a la vida de uno. Compositor muy famoso de Puerto Rico hizo su canción pensando en el añorar, el querer volver otra vez a su isla. Y habla desde lejos, compuso esta canción porque deseaba el anhelo de volver otra vez a donde él había nacido, a donde él había estado. Y lo conocí, no lo conocía a él, pero conocí de él bastante, porque había un homenaje a Rafael Hernández cuando estuve en Puerto Rico por primera vez. Y la canción la conocía, pero no sabía la historia de él. Y eso es lo que muchos de nosotros tenemos que entender. Llega el momento que usted va a anhelar, volver, restablecer relaciones, porque son necesarias en la vida. Y no importa qué pase. Hay personas que cuando se divorcian parece que se volvieron enemigos totalmente. Pero se llevan a los hijos de por medio en estos pleitos entre el uno y el otro. Y es entender de que uno tarde o temprano en la vida tiene que encontrarse con la persona que lo ha herido, que uno ha herido, que uno ha decepcionado o lo han traicionado, uno se vuelve a encontrar y tiene que estar en un hospital en algún momento, en una boda, en tantos lugares que tiene uno que volverse a ver las caras. Pero a veces el odio, el rencor o la amargura son más fuertes que las cosas importantes en una relación. Y en nuestra relación con Dios es importante notar en esta parte segunda cuáles son los ingredientes que fortalecen y establecen relaciones y cuáles son los resultados de esto, cómo las relaciones pueden afectarle bien o mal a uno. En la Biblia hay la historia de un rey que se llama Manasés. Manasés fue un rey que empezó cuando tenía 12 años. Imagínense, a 12 años reinar. A 12 años es un niño. Y él tomó el control de un país grandísimo. Su padre había traído el pueblo otra vez a buscar a Dios, hizo unas grandes reformas. Pero este muchacho de 12 años empezó a reinar. Y él reinó por 55 años sobre Jerusalén, sobre Israel, sobre el estado entero de Israel. Fue rey por 55 años.
Él murió de 67 años. Pero en la historia de él encontramos a un hombre que hizo cosas terribles. Una de ellas fue apartar al pueblo de Israel de Dios. Su padre había trabajado tanto para llevar al pueblo a adorar otra vez y a restablecer la relación con Dios. Pero él, en su inmadurez y en las influencias que empezó a tener de otras gentes, empezó a hacer cosas que no debería. Una de ellas, imagínense que él sube a un monte y ahí sacrifica a sus hijos a un Dios. Sacrificó a sus hijos, ofreció en holocausto a sus hijos. Y normalmente eso era matarlos y quemarlos a sus propios hijos. Por esto. Él estuvo envuelto en adivinación. Estuvo con encantadores, con espiritismo. Se metió a muchas cosas terribles, este rey. Pero Dios quería al pueblo de Israel. Dios amaba a Israel. Y la verdad es que Dios amaba también a Manasés. Tan malo así, tan terrible era este hombre. Y notemos lo que dice aquí en el libro de Segunda Crónicas, capítulo 33, versos 10 y 11 dice: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo. A pesar de lo que este hombre había hecho y estaba envuelto, la Biblia dice que Dios le habló a él y le dijo cosas. Porque si usted nota acerca de él, dice que él volvió a levantar los lugares altos que su padre Ezequías había derribado. Levantó otros altares a los Baales, hizo imágenes de acera, adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Edificó también altares en el templo del Señor a estos dioses falsos. Y dice que en el valle de Ben-Gidón ofreció a sus hijos en holocausto. Invocaba a los espíritus, practicaba la adivinación, consultaba a agoreros y a encantadores, con lo que excedió su maldad a los ojos del Señor y despertó su ira. Pero para colmo, mandó hacer una imagen fundida y la puso en el templo de Dios, el cual Dios había dicho a David y a Salomón, su hijo: este templo y Jerusalén, ciudad que elegí, ahí él hizo todas estas cosas. Entonces viene el momento en que Dios, tratando con él, hablando a su vida, le dice estas palabras: Jehová habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no escucharon. Dios habló a ellos, pero ellos no escucharon. Hoy en Estados Unidos, Dios sigue hablando, pero no lo escuchamos. Vamos a las iglesias, escuchamos el mensaje, pero no escuchamos a Dios. O buscamos un mensaje que me guste, no lo que Dios quiere de mi vida. Porque andamos buscando donde yo me sienta bien. Y que lo que está mal, pues Dios me ayude a cambiarlo. Pero nada más cambiar lo que yo quiero que veo mal, no lo que Dios dice que está mal. Entonces, tenemos que transformar estas cosas en nuestra vida. Dice que Dios habló a Manasés y al pueblo. Dios le habló al líder principal, pero también le habló al pueblo de Dios. Dios le habla al hombre en el hogar, pero también le habla a la esposa y a los hijos. Dios siempre habla. Y Dios quiere que usted y yo sepamos lo que Él quiere. Dios le está hablando a Estados Unidos, le habla a nuestro presidente, le habla a los senadores, al Congreso, a los jueces, a los tres poderes. Dios les habla. Pero decimos, bueno, pues si ellos no escuchan, ¿qué voy a hacer yo? No, nosotros también, Dios nos habla a nosotros. Y nosotros tenemos una voluntad que decidir, que vivir. Y la Biblia dice que como no lo escucharon, en el verso 11 del capítulo 33 de Segunda Crónicas dice: por lo cual Jehová trajo contra ellos el ejército del rey de los asirios. Dios trajo al ejército del rey de los asirios. No es que los asirios vinieron, Dios los trajo. La nación entera sufrió
Porque note lo que dice, los cuales apresaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Uno dice, ¿Dios lo castigó? No, Dios no lo estaba castigando. Dios lo estaba corrigiendo. Hay cosas que pasan en la vida a través de las cuales Dios nos corrige. Y nosotros lo pensamos como castigo. Porque el castigo lo hace a uno rebelarse y sentir que es injusto esto. Pero la corrección lo hace a uno recapacitar y meditar que realmente tenemos responsabilidades de lo que hemos hecho. Y esto es muy importante en nuestra vida, reconocerlo. Pero la historia de Manasés no termina cuando lo llevan en Babilonia. Él fue por varios años a Babilonia y vivió ahí como prisionero. El gran hombre, el descendiente de David, el hombre escogido de Dios, esclavo, amarrado, avergonzado y sacado fuera de su país en otra cultura, en otros dioses, en todo esto. Pero ahora, notemos lo que dice en los siguientes versos. El verso 12 y 13 dice, pero cuando se vio en angustia. Cuando se vio en angustia. Hay momentos en que Dios nos lleva a la angustia, porque es la única manera que nosotros podemos cambiar. Pero hay dos reacciones que usted puede tomar en la angustia. Rebelarse con Dios o corregir su vida. Y la rebelión a veces tiene esto. Bueno, si Dios quiere, pues Dios que lo haga. Señor, si tú quieres que yo deje de beber o deje de usar drogas o deje de cometer pecados o mentir o robar o el orgullo o la lengua o tantas cosas que hay. No la lengua en sí, sino lo largo de la lengua, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos y decimos? ¿Cómo nosotros afectamos tantas cosas y personas en la vida? Es decirle, Señor, pues si tú quieres, pues tú cámbiame, aquí estoy, y transfórmame, y cantamos, renuévame. Pero usted está esperando una varita mágica que lo toque, estrellitas y lucecitas, y usted se volvió un angelito. Y ya le salen las alitas por ahí. Eso es lo que usted espera que Dios lo haga, pero no. La Biblia dice, cuando se vio en angustia, oró a Jehová. La primera cosa que él hizo es orar. Dios quiere tener relación con usted, pero nosotros tenemos que aprender a orar. Poco oramos, pero mucho nos quejamos. Hay alabanza y hay quejabanza. Y hay mucha gente que viaja por la calle de la queja, quejándose de todo. Y la gente, y la iglesia, y el pastor, y los sermones, y el dinero, y esto, y la gente, y luego el gobierno, y el país, y el presidente, y todos están mal. Y la única víctima es pobrecito usted. Porque este mundo tan terrible y tan malvado y tan perverso, pero cuando ha orado, orar. Pero no solo es aprender a orar. Notemos la segunda cosa que está aquí en negrillas, ahí en la pantalla. Oró a Jehová su Dios y ¿qué? Se humilló. Esta es la parte importante. En una relación tenemos que aprender a humillarnos. Hay matrimonios donde los dos parecen la piedra y el coyol. Yo no sé si usted sabe lo que es eso. El coyol es una semilla que viene de la palmera y uno se come lo de arriba, pero lo de adentro es duro como el coco y tiene una semillita pequeña adentro, pero todo lo demás es un cocotazos de esos. Y hay que darle con la piedra y a veces se quiebra la piedra y el coyol sigue y así parecemos a veces muchos de nosotros que estamos hay matrimonios piedra y coyol. A ver, ¿quién pide perdón aquí? Porque él me hizo esto y me tiene que pedir perdón. Y si quiere comida caliente, que se espere.
Y allá está él, allá que no le hable, que está con ganas de, pero no, es que ella, esto no se puede, esto no es posible, es que ya es tantas veces, ella tiene que aprender a someterse. Dios dice en la palabra, y ya se vuelve tan cristiano ahí. Ah, pero nosotros tenemos que recordar cuando se humilló. Y con Dios hacemos la misma cosa. La humillación, aprender a humillarnos. Uno puede llorar y no humillarse. Uno puede agachar la cabeza y no estar humillado. Porque agacha la cabeza por vergüenza, pero no se humilla. Porque humillación es muy diferente. Eso va adentro. Y eso se aprende. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. La humildad se aprende. La humildad viene de Dios. Y Dios tiene comunión con los humildes. Y Dios dice que no desprecia al humillado. Él lo levanta. Él hace tantas cosas. Vea lo que dice de la humildad en la Biblia y usted va a querer ser el más humilde. Porque hay tantos beneficios de ser humilde. Y la gente piensa de que el humilde es el que lo humillan. Pero una cosa es que lo humillen a uno, una cosa es humillarse a uno mismo. Es aprender lo que es la humildad. La Biblia dice que Él se humilló, ¿qué? Profundamente. La humillación tiene que venir de lo más profundo. Puedes salir de aquí, perdóname por lo que te dije si es que te ofendiste. No te ofendiste tú, no te ofendí, sino que te ofendiste. Y a veces nosotros nos decimos, ay, te pido perdón por lo que pasó. Es que si tú no hubieras hecho, ahí no hay perdón, ahí no hay pedir perdón. No hay una humildad. Cuando uno pide perdón, acepta toda la responsabilidad, aunque no la tenga. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Se humilló hasta lo más bajo y Él tomó nuestros pecados y ofreció perdón por nuestros pecados, aun cuando no le habíamos pedido perdón ni lo reconocimos a Él. Eso es humillación. Eso es lo que es la verdadera humillación. Y la Biblia dice que Él se humilló profundamente en la presencia de Dios. Vino ante Dios y se humilló delante de Dios. Porque hay gente que pueden pedir por todos lados, pero nunca vienen cara a cara a decir, perdóname. Y a veces los hijos ven a los papás peleando enfrente. Ahí, y los hijos asustados ahí de ver a los papás peleando. Pero los papás se metieron a la alcoba, enojados, y salieron agarraditos de la mano, y ellos piensan, en esa cama hay algo mágico. Los vieron cómo se ofenden, pero no los vieron cómo se pidieron perdón. En la presencia de aquellos que habían ofendido. Él había ofendido a Dios, vino frente a Dios a pedirle perdón. Profundamente en la presencia de Dios se humilló el Dios de sus padres. Y dice en el verso 13, oró a Él y fue atendido. Dios quiere relacionarse con nosotros. Y la Biblia dice que si lo hacemos de esta manera, el momento que usted ora, Dios lo atiende. Aquí en Estados Unidos hay un síndrome bastante feo para hacer citas. Alguien me dijo, pastor, ¿puedo hablar con usted? Le dije, sí, esta semana tal día. ¿Tan rápido? Me dice, porque con el otro pastor yo tenía 6 meses y me dijo, espérate, voy a ver cuándo yo te llamo. A veces usted para agarrar un abogado, la primera cita es gratis mientras le piden el dinero. Después, para que lo consiga, Dios lo ayude. En una oportunidad le dijeron a esta persona, el médico le dijo, tal fecha lo puedo ver. Y le dije, para esa fecha usted o ya se curó o ya se murió. Porque estamos posponemos tantas las cosas. Es tan difícil conseguir citas. Pero gloria a Dios que el momento que usted se humilla profundamente delante de Dios y ora, Dios le da cita inmediatamente.
Él en ese momento le atiende. En ese momento abre su corazón, su alma, su vida, sus recursos. Y aquí está. Le dice, y fue atendido. ¿Qué es atendido? Es lo que hace la persona cuando usted está en el restaurante sentado. Que quiere, como lo quiere, cuánto quiere, a qué hora los quiere. Le va a salir caro, pero pida gustos. Lo están atendiendo. Porque esta persona está esperando que al final el 20% es lo que le toca a él de una buena atención en un restaurante. Aquí cobramos la mitad, pero el servicio no parece que no es tan bueno. Pero el asunto es el siguiente, que Dios nos ha llamado a nosotros a una relación íntima con Él. Pero esa relación íntima es resultado de haberse humillado y reconocido lo que nosotros hemos. Y la Biblia dice, fue atendido, atendido, pues Dios oyó su oración y lo hizo retornar a Jerusalén. Dios lo volvió otra vez al lugar donde estaba. Dios lo había puesto por rey, pero su corazón y su maldad lo hicieron caer esclavo. Pero allá en Babilonia, cuando se vio en angustia, ¿por qué tener que esperar hasta que llegue la angustia? ¿Por qué tener que esperar hasta que las cosas lleguen a esos extremos? Se pudo haber arreglado antes. Pero ahora la Biblia dice, lo hizo retornar a Jerusalén. Y vea lo que dice Negrías al final del versículo 13. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Hay una relación que Dios quiere tener con nosotros a través de la cruz del Calvario. Pero hay algunos que necesitamos pasar por un calvario para poder llegar a tener esa relación con Él. Pero no tiene que ser así. Usted escoge, pero de todas maneras, Dios sí quiere relación con usted. Dios quiere comunión con nosotros, hablarnos, relacionarse día tras día. Hay dos clases de personas en el mundo. Todos cabemos en estos dos grupos. El grupo número 1, dice Salmo 10, verso 14, verso 4. Tan soberbio es el impío que no busca a Dios, ni le da lugar en sus pensamientos. La soberbia, la persona soberbia. ¿Por qué tengo yo que buscar? ¿Por qué tiene? ¿Y quién es él? ¿Y para qué? Es soberbio. El que cree que no necesita de Dios y que no hay un Dios y que no tengo por qué yo buscarlo. ¿Por qué tengo que hacerlo? Y no le da lugar en sus pensamientos. Dios es ajeno a la mente de ellos. Porque la Biblia dice que su soberbia no lo deja buscar a Dios. ¿Por qué? Porque yo lo puedo hacer. Yo no necesito de esto. ¿Y por qué tengo que orar? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué tiene que ser esto? Cuestionamos todo, pero a la hora de necesidades, Dios tiene que estar inmediatamente ahí. La segunda clase de personas es la del Salmo 14, verso 2. Desde el cielo observa el Señor a la humanidad. Óigalo bien, Dios observa ¿a quién? Toda la humanidad. No importa qué religión, qué país, qué cultura, qué idioma, qué color, qué raza se tiene. Desde Dios mira a toda la humanidad. ¿Y qué hace? Para ver si hay alguien sabio que busque a Dios. Hay dos clases de gente, sabios y soberbios. Los soberbios nunca le dan lugar a Dios. Los sabios buscan a Dios. Alguien me dijo en una oportunidad, yo noto que la gente religiosa que van a iglesias y profesan algún tipo de creencia en Dios, siempre son gente sin cultura, sin mucha educación o con muchas necesidades o nunca han cuestionado a Dios.
Pero cuando uno ha sido muy educado, bien educado, ha llegado a ciertos niveles de educación altos y conoce profundamente y estudia todo, se da cuenta que la religión es algo que satisface las emociones del ser humano para hacerlo vivir en paz con una esperanza de algo que no existe. Ese es el corazón soberbio. Pero el corazón sabio. Quizás sea cierto que no tenemos mucha educación, no tenemos mucho esto, no tenemos mucho lo otro. Pero Dios nos llama sabios por buscarle. Para ellos quizás somos gente sin cultura. Aunque eso no es cierto, ni se aplica en realidad. Porque todas las grandes universidades, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos y en varios países europeos, las grandes universidades fueron comenzadas como escuelas de misioneros o lugares de capacitación para enseñarle al ser humano a leer y a progresar y avanzar en lo que tiene que ver con la educación. Con la reforma de los tiempos de Lutero, porque hasta los tiempos de Lutero se creía que la educación era para la clase alta y privilegiada, que la clase baja no necesita aprender a leer porque de todas maneras, ¿para qué? Si no tienen cerebro. Pero a través de la reforma se empezó a escribir la Biblia. La Biblia la leía el ser humano. Se le dio a la gente baja. La Biblia empezó a ser traída y empezaron. Toda la gran educación comenzó a través de la reforma. Y lo crean o no, lea la historia y lo va a notar. Entonces no es que somos gente ignorante o gente inculta, sino que realmente Dios lo llama sabio, si usted busca a Dios. Ahora, hay buenas y malas relaciones. La mala relación empieza por esta sencilla razón. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no habrás de pedir cuentas. La pregunta es esa, ¿por qué desprecia el malo a Dios en su corazón? El despreciar la relación con Dios. ¿Cómo atiende usted a sus visitas? Hay gente que son increíbles como anfitriones. Y hay gente que no han ganas de volver ahí. La forma que lo tratan a uno. Pero en este caso, ¿cómo nosotros tratamos a Dios? Lo tratamos a veces como un bombero o como un policía. Bombero para que venga a apagar lo enfogonado que anda su mujer. Empezamos a tratar de apagar fuegos o a veces lo tratamos como policía. Él tiene la culpa, lléveselo a él. O como algo de emergencia nada más. Rara vez usted va e invita y busca a su médico y le manda flores. Pero el día que usted se enferma, más vale que esté ahí y que le haga caso y que sea rápido y que lo cure bien. Así parece Dios, solo para emergencias o solo para casos difíciles. Pero por lo demás no me arruine la fiesta, yo estoy bien. Y la Biblia dice que la gente mala desprecia esa relación con Dios. ¿Qué precio tiene su relación con Dios? ¿Qué precio tiene esto? Ya no he usado últimamente el anillo que me dio mi esposa para el matrimonio porque los huesos se crecieron y el anillo no creció. Pero siempre que lo he mirado y pienso, ¿cuánto vale este anillo? En una oportunidad fue un joyero que estaba acá, me lo llevó y me lo apreció y me dijo, ¿vale tanto, pastor? La pastora se mandó.
Y le dije, ¿solo eso vale? Y me dice, ¿cuánto cree usted que vale? Le dije, para esa época le dije, son 42 años de estar casado, así que 42 años vale mucho. Para ti valdrá 1000 y tanto, le digo, para mí no hay precio de esto. Eso no hemos llorado, hemos sufrido, nos hemos herido, nos hemos curado, nos hemos perdonado, hay tanta historia que hay en este anillo. ¿Cuánto vale su relación con Dios? Ya es hora de irnos, ya es tarde, ya se alargó el sermón. ¿Y para qué tengo que estar ahí? Es que a mí no me gusta la alabanza, es que a mí no me gusta el predicador, es que a mí no me gusta fulano. No. ¿Dónde está Dios en todo este asunto? ¿Por qué lo desprecia? No es un culto, Dios no es un servicio, Dios no es un templo, Dios no es un edificio. Dios es una persona que dice, júntense mis hijos y cuando los veo juntos y me cantan, mi corazón se alegra y yo envío bendición porque veo a mis hijos unidos, felices, adorándome. Eso es lo que es la reunión. Eso es por eso que Él busca que nosotros tengamos relación con Él. Segundo caso, Romanos 1:28. Como ellos no quisieron tener a Dios en cuenta. Ellos no quisieron tener a Dios en cuenta. ¿Cuántas veces nosotros no queremos que Dios esté ahí? Y especialmente cuando usted está haciendo sus mentiritas o sus pecadillos. No hay pecadillos, son pecadotes, pero póngamelo así que seamos cariñosos. Sus pecadillos. No queremos que Dios esté en ese instante. No nos gusta que Él se meta en estos momentos. ¿Por qué? Porque no quiero tenerlo en cuenta. Él me va a arruinar el asunto. Él me va a echar a perder todo esto. ¿Cómo afecta eso? ¿Cómo molesta eso en la vida? ¿Por qué? Porque en ese momento él se vuelve un juez. Él quita todo eso que nosotros le llamamos falsamente alegría y dice, no quisieron tener en cuenta a Dios. Dios los entrega a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. ¿Por qué la conducta de la persona cambia? Por no tener en cuenta a Dios. Ay, es que si usted viviera con el marido que yo tengo, se volvería igual que yo de cascarrabias. ¿Sabe qué? No es el marido que lo cambia a uno. Cuando uno tiene comunión con Dios, Dios afecta tanto mi vida que no permito que nadie afecte mi conducta. Porque Dios es la fuente que nutre mi alma. Hemos cantado y yo estuve casi llorando esta mañana cuando decíamos, de mi Dios diré, mi escudo, mi fuerza, mi ayuda en tiempo de necesidad. Todo eso ha sido Dios en mi vida. Cuando lo canto siempre recuerdo todos los momentos oscuros y negros donde pensé, de esta no voy a poder salir. Este es el final. Cuando sentía que todo venía y todo caía encima y esto nos va a destruir, nos va a consumir, va a acabar con mi vida. Cuando llegué a pensar quizás la muerte es la única solución de todo. Todos esos momentos oscuros de mi vida, Él ha sido esa roca. Él ha sido esa fortaleza. Y luego llega una frase tan bella el canto cuando dice, me has hecho feliz. La verdad, Dios me ha hecho feliz a mí. Estoy feliz con la esposa, con los hijos, con la vida, con ustedes, con lo que hago. Pero la verdadera felicidad cuando pienso de dónde sale todo. ¿Cuántas veces llorando en mi casa digo, Señor, ¿por qué has sido tú tan bueno y tan grande? ¿Qué encontraste en mí? Sencillamente es Él.
porque esa es su naturaleza. Eso es Dios. La conducta de uno la dicta. Pero cuando uno no tiene a Dios en cuenta, cuando uno no quiere que Dios se meta en mis negocios. Esta persona ya murió, pero fuimos pastores de ella, y ella mucho mayor que nosotros, y me decía: pastor, el momento que usted entra por la puerta de mi casa, entró mi pastor y entró mi padre. Usted es mi padre. Y para nosotros ella fue como una madre por tantos años. Ella nos ayudó tanto esta persona. Vi una parte bella de Puerto Rico a través de esta persona. Y estuvo en tantos momentos en nuestras vidas. Una mujer que iba hacia adelante, no importa qué pasaba en la vida. Su fe era inquebrantable. Ya tenía casi 100 años y era la directora de la escuela dominical de niños. Era increíble esta mujer. Y tenía a su mamá con ella. Y su mamá, cuando me veía, me decía: usted es el que dirige aquí. Y un día le dije: pero ¿por qué usted? Yo tenía en esa época 27 años. Y le decía: pero ¿por qué ustedes me dicen así? Yo no conozco la vida, no conozco muchas cosas. Es que usted piensa que es usted. Usted no sabe que lo que vemos cuando entra ahí es a un siervo de Dios, a través del cual Dios va a hablar a nuestras vidas. No lo queremos oír a usted, que oímos a Dios a través de usted. Eso era lo importante. Entonces ese es el asunto. ¿Usted toma a Dios en cuenta? Porque a veces, esa es la opinión del Padre. Eso dicen en la iglesia. No, un momento. Tome a Dios en cuenta. Porque si no va a hacer cosas que no convienen. La conducta de esta gente en el libro de Romanos 1 cambió por no tener en cuenta a Dios, por no querer tener esa relación con Dios. Y hay mucha gente en la iglesia que no quiere tener a Dios en cuenta, porque al final quiero hacer lo que yo quiero. Eso dice la iglesia, eso dice la doctrina, eso lo dice usted, eso lo interpreta usted. No, Dios no necesita interpretación. Cuando Dios dice: no mentirás, ¿qué quiere decir? No mentirás. Ay, que es que no hay es que. No es no y ya se acabó. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. Dios nos ayuda en todo momento de nuestra vida. Número 3. Dios habla al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías. Se les dice: yo los introduje en una tierra de abundancia para que disfrutaran su fruto y sus bondades. Vivimos en este país, gracias a Dios. Pero no importa en qué país nos están viendo, donde usted vive es un país de abundancia. Porque si Dios lo tiene en ese lugar, Dios es el que trae la abundancia. La tierra puede ser un desierto, pero Dios hace florecer los desiertos. La dice, una tierra de abundancia para que disfrutaran de su fruto y de sus bondades. Dios quiere que usted disfrute su vida. Disfrute la vida. Ay, pero con todo lo que yo tengo, con todos mis problemas que hay. Pero ustedes entraron y contaminaron mi tierra, convirtieron mi heredad en algo repugnante. Por eso voy a entablar juicio contra ustedes, contra sus hijos y contra sus nietos. Dios nos ha dado una vida hermosa. A todos. Es que usted no sabe lo que yo estoy pasando. La verdad es que no conozco mucho qué es lo que usted esté pasando, pero sí quiero decirle algo. Dios no le ha dado solo sinsabores en la vida. Y aún en los momentos más oscuros y negros, la gracia de Dios no se ha apartado de nuestras vidas. Si somos honestos, hemos disfrutado más de lo que hemos sufrido.
hemos tenido más de lo que hemos escaseado. Dios ha puesto en nuestras vidas personas y momentos gratos. Pero la Biblia dice, contaminaron y convirtieron mi heredad. ¿Cómo empezamos a contaminarnos con lo que la gente dice? Nos empezamos a contaminar con lo que vemos, con lo que el lugar donde estamos. Estaba escuchando a este cantante venezolano, muy versado, una verba muy grande para hablar, su vocabulario muy amplio, pero dice es que tenemos que formatear nuestra mente. Es un vocabulario formatear. Tuvimos que agarrarlo y ahora se dice formatear en todos lados. Y cuando hablamos de disco duro, ya todos sabemos lo que es un disco duro. No es el disco con que se ara, que es duro. Ya entendemos qué es el disco duro. Entonces vamos cambiando nuestros idiomas y empezamos a convertirnos y empezamos a hablar y empezamos a contaminarnos, que llegue el momento que nuestro vocabulario se vuelve tan vago, tan simple, tan quejumbroso, tan ofensivo, que ya dejamos que esa lengua tan bonita que Dios le dio para que cante y adore a Dios, empiezan a salir palabras que hieren, que lastiman, que incomodan, que intimidan. Esa mente brillante que todos tenemos. Porque si sepa una cosa, no importa qué tamaño es suceso. Todo lo que usted tiene ahí en el cerebro es increíble. No hay una computadora que se acerque a esto. No importa qué tan Apple y tan buena sea y cuántas horas pasa cargada su computadora, tiene que conectarla en ratos para que usted nunca tiene que enchufarse con nada. Y su cerebro está trabajando 24 horas al día, cómo se enfría, como estos y todo con el sistema de enfriamiento. Es increíble la máquina que somos. Es maravilloso lo que somos nosotros. Pero eso maravilloso que somos, como hemos dejado que nuestra mente se llene de tantos pensamientos perversos, torcidos y todo. La buena tierra la contaminamos. Esos ojitos tan bonitos para mirar, para eso, pero que mira. Hay gente que lo mira a uno y lo mata. Un día me dijo este hermano, si mi hija tuviera cuchillos en los ojos, ya todos nos habríamos muerto en la casa. Porque esa muchacha lo miraba a usted y sentía que lo penetraba. Pues porque sí, es que esos ojitos tan bonitos, contaminamos todo. Y la Biblia dice, la convertimos en algo repugnante. Y Dios le dice, voy a hacer un juicio contra ustedes, contra sus hijos y contra sus nietos. Cómo una relación mala daña a tantas otras personas. ¿Qué culpa tienen los nietos? Es que la contaminación va pasando de uno a otro. ¿Qué va a suceder? Dice el verso 19 de Jeremías 2, tu maldad te castigará, tus rebeldías te condenarán. Note, tu maldad te castiga, pero tus rebeliones te condenan. Es que hay gente que cuando se les castiga, cambian. Pero hay gente que cuando se las castigan, se vuelven rebeldes. Y entonces viene la condenación. La maldad se corrige. La rebelión destruye. Date cuenta, ve cuán malo y amargo es que el que hayas dejado al Señor tu Dios y no tener temor de mí. ¿Cuál es el problema? La falta de relación con Dios. Haber dejado al Señor tu Dios.
Cómo nos apartamos de Dios y buscamos nuestras propias conveniencias. Ahora, rápidamente quiero que pasemos. ¿Cuáles son los resultados de una buena relación? Dice Deuteronomio 4:39, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, y no hay otro. Pero le dice que aprende y reflexiona. Tenemos que tener una mente enseñable. Y tenemos que tener una actitud de reflexionar en esta situación. Aprende. En una buena relación se aprende. Hay gente que no aprende. Dice, ¿cómo esta persona teniendo todo esto y nunca aprende? Como que nunca reflexiona. Aprende y reflexiona que Jehová es Dios arriba y abajo. Y no hay otro. Solo hay un Dios. Ay, bueno, es que yo creo que eso es para los cristianos, pero es que yo tengo otras ideas. Reflexione, aprenda. No hay otro. Ah, es que ustedes los cristianos creen así. Reflexiona, chiquito, y aprende. Si no, nunca vas a crecer. Se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, y eso le fue contado por justicia, por lo que fue llamado amigo de Dios. ¿Quiere usted una relación de amistad con Dios? Créale a Dios. Crea a Él. Confíe en Dios. ¿Cómo puede crecer un matrimonio cuando no se confían el uno al otro? Si usted no cree en su marido y su mujer no cree en usted y usted no cree en ella, eso nunca va a crecer. Es un motorcito dando vueltas al mismo lugar. Ven otro panorama, pero al rato lo van a ver y lo ven y lo ven y lo ven y lo ven y la misma cosa y nunca van para ningún lugar. ¿Por qué? Porque nunca han aprendido a confiar. Usted tiene que aprender a confiar en Dios. Dios es un Dios que hace cosas increíbles. Maravillosas. El miércoles estaba hablando acerca de milagros que son razonables. Pero el que yo les dije el miércoles, a mí me flipeó la mente. Ese es otro anglicismo, flipear. Cuando se le flipea todo a uno en la cabeza. Lo que me flipeó la mente a mí fue el milagro de la multiplicación de los panes. Porque eso desafía la física, la ciencia y todo. Porque a mí me enseñaron que todo lo que ocupa un lugar en el espacio es materia y que la materia no puede ocupar la materia. Donde está una materia no se puede ocupar otra materia. Eso es sí, ya. ¿Se acuerda? Pero ¿cómo de una materia sale otra materia y se multiplica? Y que no son árboles ni son estos. Como un pez saca miles de peces y miles y miles y miles y sobra. Todo eso es increíble. Crea en un Dios que puede hacer las cosas. Crea en un Dios que sabe y que le interesa y que puede y quiere hacer por usted. Confíe en Él. Aprenda a creer en Él. Y tendrá amistad con Dios. ¿Cómo puede tener una buena relación con alguien que usted no le cree? Cumplimos 48 años de casado, pero si no hubiéramos creído que íbamos a llegar hasta acá, no hubiéramos llegado. Uno tiene que ir aprendiendo a creer y a crecer. El asunto es aprender a crecer, aprender a creer. Creyó a Dios y dice la Biblia, y fue llamado ¿qué? Amigo de Dios. ¿Quiere usted una buena amistad? Crea en esa amistad. Crea en la amistad que tiene. Y Dios tiene muchos factores para que podamos confiarle. Número 3. Tú, Señor, estás en las alturas, pero te dignas atender a los humildes. ¡Ah, qué bello! Dios está en las alturas, pero se digna atender a los humildes. Aprenda a ser humilde.
No esté lleno de cuentos ahí. Que es como hay gente que parece puercoespín. Acaríciame, pero... Nunca me has dicho que me amas. Híjoles. ¿Quién? Vi un video donde un leopardo está tratando de comerse a un puercoespín. Y cada vez que se acerque, sale. Pero tiene hambre y vuelve otra vez. Y entonces de repente levanta la pata y levanta aquel y sale él. Y el leopardo está que se queda tratando de sacar las espinas de su ahí y se le fue el lonche. Es que hay gente que es así. Lo dejan a usted todo confundido, herido, lastimado, y vienen y le dan una de chismes a usted, que usted empieza, ¿de verdad que es así? ¿Así es la iglesia? ¿Así es el pastor? No me digas que te... Y allá después, ¿quién lo cura a usted? Pero el otro que hizo mal sigue por allá haciendo su daño. ¿Por qué? Pero sea humilde, no pare las espinas. Ser humilde, la Biblia dice, tú te dignas. Qué hermoso es saber que Dios se digna atender a los humildes. Si quiere tener buenas relaciones, sea humilde. ¿A usted le gustaría vivir con un orgulloso y presumido y petulante? No. Hay gente que todo es puro show por arriba. Y por adentro de la sustancia ni una gotita le sale. ¿Usted no ha visto esas botellas hermosas y bellas y grandísimas allá? Una vez me dijeron, pastor, le traje un perfume. Me trae una botella, pero qué bonita la botella y todo. Y entonces me quedé viendo mucho la botella, pero después cuando me eché eso, qué rico olía al principio. Pero como a los 10 minutos, ya había ido. Todo era botella. Pero yo compraba aquí con una persona unos perfumes que se echa uno y pasa el día y el otro día estaba en la noche y dije, caramba, todavía huele esta cosa. Pero no es botella, es todo. ¿Qué hay adentro de usted? Cuando le sacamos el ps, 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 ¿cuánto dura usted? ¿Cuánto dura esa sonrisita? Ay, qué lindo. ¿Cuánto tarda esa cosa? Sí, es que eso es lo importante, ¿no? Y eso es lo que Dios estamos atender al humilde. En cambio, te mantienes alejado de los orgullosos. Dios se aleja de la gente orgullosa. Aquel que cree y que desafía y cree que todo lo puede, Dios se aleja de esa persona. Bueno, número 4. Sábelo bien. El Señor tu Dios es Dios fiel. ¡Wow! ¡Qué amistad, qué relación más hermosa la que puede tener usted con un Dios que es fiel! Y déjeme decir una cosa. Si algo me asombra y sé que es la razón de mi vida, es la fidelidad de Dios. Yo no he sido muy fiel, pero Él ha sido excesivamente fiel. Nunca he podido encontrar a nadie tan fiel como Dios. Su fidelidad. Busquemos una relación con Dios así en su fidelidad. Seamos fieles con Él y Él es fiel con usted. Busquemos esa fidelidad. Dice fiel que cumple su pacto y su misericordia con aquellos que ¿qué? Que lo aman. Aprenda a amar a Dios. Si quiere una relación, aprenda a amar. Hay relaciones que son interesadas. Fulano de tal te puede ayudar. Hazle un caldito y ahí te... Con un caldito quiere tener ame a una persona. Aprendamos el valor de las relaciones. Y eso es lo que dice Dios fiel, que guarda con los que lo aman. Es el amar a Dios, el envolver amor en una relación. Pero además de eso dice, y cumplen sus mandamientos, es obedecerle.
No solo es oírlo, no solo es amarlo, es obedecerle, hacer lo que Él dice. Termino con este versículo de 1 Crónicas 28:9. David le está hablando a su hijo Salomón porque él ya estaba grande, ya iba a entregar el trono y sabía que llegaba el final de su vida. El final se acerca ya. Y le tenía que decir unas palabras a él. Y era pensar, ¿qué le puedo decir a él? Porque él va a ser el rey del país más poderoso que había en ese mundo. El país más próspero que había. Era increíble lo que era Israel en ese tiempo. Y le dice estas palabras: Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Reconozca a Dios en su vida. No es su fuerza, no es su profesión, no es lo vivo que usted es y lo chispa y la leche que tiene, o la suerte que les sigue. Reconozca que ha sido Dios. Si no hubiera sido por Él, porque la verdad no importa quiénes somos acá o quiénes son ustedes allí, la verdad es que hay gente mucho más educada, mucho mejor posicionada, con mucho más cultura y todo que nosotros. Y están peor que nosotros. Pero ¿cuál es la razón? Reconozca a Dios. Ha sido la gracia de Dios. Ha sido el amor, la misericordia de Dios que nos ha sostenido hasta este momento. Reconoce al Dios de tu Padre y luego dice, sírvele con corazón perfecto. Aprendamos que servir es parte de nuestra vida. Este miércoles no se pierde el estudio porque voy a volver a hablar acerca de lo que es servir. Y hay una famosa frase que dice, el que sirve, sirve y el que no sirve, no sirve. Entonces, ¿qué es servir? Sirva al Dios de su Padre. ¿Cómo podemos servir a Dios? ¿Dónde podemos servir a Dios? Todo esto se puede hacer y luego le dice con un ánimo generoso, con una disposición generosa. No, es que yo no tengo tiempo, es que estoy muy ocupado, es que no. Sea generoso cuando le toca servir a Dios. Vaya más allá de lo que le toca. Haga más de lo que se le pide, de más de lo que usted posee. Aprender a servir, a dar a los demás. ¿Por qué? Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Y le dice esta frase cuando termina. Si tú lo buscas, lo hallarás. Si lo dejas, Él te desechará para siempre. La decisión es suya. La Biblia dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Dios quiere tener una comunión con usted. Dios quiere relacionarse con todos nosotros, pero hay una sola forma de relacionarnos con Él. Si lo busca, y lo busca de todo corazón. Él quiere tener esa relación. Relaciónese con Dios, porque esa es la razón que a usted lo crearon. Todo lo que está en usted es para conectarse con Él y poder alabarlo, adorarlo y recibirlo y bendecirlo. Y la Biblia dice que la comunión íntima de Él es con los que le temen. Él quiere tener una comunión más íntima con usted, pero es de respetarle, es de honrarle. No es de tenerle miedo porque nos va a hacer daño, sino es de respetarle por lo que Él es, por su grandeza, pero a la vez por lo humilde que Dios es cuando se acerca a nosotros. Porque hay personas que nos miran hacia abajo como despreciables. Pero Dios jamás lo va a hacer así con nadie. Dios tiene esas características y es tiempo de buscarlo a Él. Y damos gracias a usted que nos ha sintonizado hasta todo este tiempo y esperamos usted pueda realmente tener una relación buena, positiva, creciente con nuestro Señor.